Imagínate ser el actor más adorado del planeta. Imagínate que durante 30 años tu sonrisa es sinónimo de alegría, de triunfo, de encanto. Imagínate que ganaste un Oscar, que tus filmes recaudaron miles de millones de dólares, que tu familia era presentada como el ejemplo perfecto de Hollywood. Y ahora, imagínate que todo eso se derrumba en menos de 10 segundos. 10 segundos que le tomó a Will Smith levantarse de su asiento, caminar hasta el escenario de los premios Oscar y propinarle una bofetada al comediante Chris Rock frente a 1.000 millones de personas que seguían la transmisión en vivo. 10 segundos que arruinaron una trayectoria de 30 años. 10 segundos que dejaron al descubierto lo que todo Hollywood sospechaba. Pero nadie se atrevía a decir en voz alta que detrás de la sonrisa más reconocida del mundo se ocultaba un hombre destrozado, un matrimonio destruido, una familia plagada de secretos y un dolor que se venía acumulando desde la niñez. Pero la bofetada no es ni la mitad de esta historia, porque cuando comienzas a escarbar en la vida de Will Smith, de su esposa Jada Pinkett y de sus hijos, lo que encuentras es un laberinto de mentiras, infidelidades, humillaciones públicas, enfermedades mentales, drogas, rumores sobre fiestas ilegales y una familia que pasó décadas aparentando ser algo que jamás fue. Esta es la historia completa de los Smith, y te advierto que lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la imagen que tenías de ellos. Empecemos por el principio. Willard Carroll Smith. Segundo nació el 25 de septiembre de 1968 en el oeste de Filadelfia, Pensilvania. Su madre, Caroline Bright, trabajaba como administradora escolar. Su padre, Willard Carroll Smith Sr., era un ingeniero de refrigeración que había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A primera vista, una familia de clase media afroamericana, como tantas otras en Filadelfia. Pero lo que ocurría dentro de esa casa era cualquier cosa menos normal. El padre de Will era un hombre disciplinado hasta la obsesión, un perfeccionista implacable que trataba a su familia como si estuviera dirigiendo un cuartel militar. Pero su perfeccionismo tenía un lado oscuro que se manifestaba sobre todo cuando llegaba borracho a casa, porque William Smith padre era alcohólico y cuando el alcohol lo dominaba, se convertía en un monstruo. Will Smith lo contó todo en sus memorias publicadas en 2021. Las tituló simplemente Will. Y en esas páginas, el hombre que durante décadas había sido la personificación de la alegría y el optimismo, se desnudó emocionalmente de una manera que nadie anticipaba. Contó que a los 9 años presenció algo que lo marcaría para siempre. Estaba en su habitación cuando escuchó los gritos. Salió corriendo y vio a su padre golpear a su madre con un puñetazo en la cara, tan fuerte que ella se desplomó contra el suelo. Will se quedó paralizado viendo cómo su madre escupía sangre. No hizo nada, no se movió, no gritó, no intervino. Se quedó ahí de pie, congelado por el terror, mientras su padre se alejaba y su madre intentaba levantarse del suelo con la boca llena de sangre. Ese momento, según el propio Will Smith, determinó todo lo que vino después. Todo. Los premios, los filmes, la fama, la sonrisa. Todo fue un intento desesperado de compensar el hecho de que con 9 años no fue capaz de proteger a su madre. Esa cobardía, como él mismo la llamó, se convirtió en el motor de toda su existencia. Will Smith, el personaje público, fue literalmente construido como una máscara para ocultar al niño aterrorizado que habitaba dentro de él. Una máscara tan perfecta, tan radiante, tan carismática,
que el mundo entero se la creyó durante 30 años. Pero hay algo más oscuro todavía. Will reveló en su libro que años después, cuando su padre ya era un hombre anciano, enfermo y en silla de ruedas, él lo cuidaba en su casa. Y una noche, mientras lo empujaba por el pasillo desde su habitación hasta el baño, se detuvo en lo alto de las escaleras. Miró hacia abajo y pensó que podría empujarlo, que podría matarlo ahí mismo y que nadie sospecharía nada. Y décadas de dolor, de rabia y de resentimiento afloraron de golpe. Will se quedó ahí en lo alto de las escaleras, con las manos en la silla de ruedas de su padre, debatiéndose entre la venganza y la compasión. Finalmente, sacudió la cabeza y siguió empujando la silla hasta el baño. Pero el hecho de que ese pensamiento cruzara por su mente dice mucho sobre el nivel de trauma que cargaba. Su padre falleció en 2016 de cáncer y fue solo entonces, después de su muerte, cuando Will sintió que tenía la libertad de contar su historia. Ahora hay que entender algo fundamental sobre Will Smith. Este hombre encontró en el humor y en la simpatía su mecanismo de supervivencia. Desde pequeño aprendió que si hacía reír a la gente, si era encantador, si era el alma de la fiesta, nadie le haría daño. Sus compañeros de escuela lo apodaron Prince por su carisma y sus amigos lo llamaban Fresh por su gracia natural. A los 16 años fusionó ambos apodos y nació DJ Fresh Prince. Con su amigo de la infancia Jeffrey Towns, conocido como DJ Jazzy Jeff, formó un dúo de hip hop que cambiaría su vida. En 1988, con apenas 20 años, ganaron el primer Grammy de la historia, otorgado en la categoría de rap. A los 20 años, Will Smith era millonario, famoso y aparentemente imparable. Pero la realidad detrás del éxito era muy distinta. Will gastaba dinero como si el mundo se fuera a terminar mañana. Coches de lujo, ropa, fiestas, mujeres, muchas mujeres. Él mismo confesó que después de que su primera novia le fue infiel, entró en una espiral de sexo desenfrenado que lo llevó a acostarse con tantas mujeres que desarrolló una reacción psicosomática. Cada vez que llegaba al orgasmo, le daban arcadas y a veces vomitaba. Así de profundo era su descontrol emocional. Y encima de todo eso, no pagó impuestos durante 2 años. Hacienda le cayó encima con una multa de casi $3 millones. Se quedó en la ruina. Tuvo que vender su casa, sus 4 coches y sus 2 motos. Y para sobrevivir, le pidió $10.000 prestados a un amigo que era narcotraficante. Fue en ese momento, estando completamente quebrado y desesperado, cuando apareció la oportunidad que lo cambiaría todo. Una noche, en una reunión de la industria en Los Ángeles, Will causó buena impresión entre los ejecutivos correctos y le ofrecieron protagonizar una serie de televisión. La historia de cómo llegó a esa audición es casi una leyenda urbana de Hollywood. Will no tenía nada, estaba en bancarrota, debía millones. Y de repente, por esas casualidades que solo ocurren en las películas, alguien lo vio en esa fiesta. Le gustó su energía, su carisma, su forma de dominar una habitación con su sola presencia, y le dijo: «Te voy a convertir en una estrella de televisión». Esa serie se llamó El Príncipe de Bel-Air. Se estrenó en septiembre de 1990 y estuvo al aire durante 6 temporadas en la NBC. La premisa era sencilla pero brillante. Un chico de las calles de Filadelfia es enviado a vivir con sus tíos adinerados en Bel-Air, Los Ángeles. Will interpretaba una versión ficticia de sí mismo y la serie funcionó porque Will no estaba actuando, estaba siendo él mismo. La misma simpatía, el mismo humor, la misma energía desbordante
que había desarrollado como mecanismo de supervivencia en su infancia, se convirtieron en las herramientas que lo catapultaron al estrellato. La máscara que había construido para protegerse del dolor se transformó en su boleto al éxito. La ironía es brutal si lo piensas. El príncipe de Bel-Air convirtió a Will Smith de un rapero arruinado en una estrella de televisión reconocida en todo el planeta. Pero lo que mucha gente ignora es que durante las primeras temporadas, Hacienda le retenía el 70% de su salario para saldar la deuda que arrastraba. Will cobraba y al día siguiente ya no tenía nada. Vivió así durante años, trabajando prácticamente gratis para pagar los errores de su juventud, pero no se quejó, no se derrumbó, siguió sonriendo, siguió haciendo reír a la gente, porque eso era lo único que sabía hacer. Y de ahí saltó al cine. Bad Boys en 1995, junto a Martin Lawrence, un éxito de taquilla que recaudó más de $140 millones. Independence Day en 1996, el blockbuster que lo convirtió en una estrella de primera línea y que recaudó más de $800 millones a nivel mundial. Men in Black en 1997, otra franquicia multimillonaria. Enemy of the State en 1998. Ali en 2001, donde interpretó al boxeador Muhammad Ali en una actuación que muchos consideran la mejor de su carrera y que le valió su primera nominación al Oscar. En busca de la felicidad en 2006, donde actuó junto a su hijo Jaden, su segunda nominación. Soy Leyenda en 2007, donde demostró que podía sostener una película entera prácticamente solo. Hitch, Hancock, Robots, 7 Pounds, una máquina de generar dinero. A principios de los 2000, Will Smith era considerado el actor más taquillero del planeta. La revista Forbes lo nombró repetidamente como una de las celebridades más poderosas del mundo. Sus películas habían recaudado más de $8.000 millones en todo el mundo. Cobraba entre $20 y $40 millones por película. Su patrimonio neto se estimaba en $350 millones. Tenía una mansión en Calabasas valorada en $56 millones. Era, en todos los sentidos posibles, el rey de Hollywood, el hombre que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Si estás llegando hasta aquí, suscríbete al canal Detrás de la Fama para no perderte ninguna de estas historias. Pero ahora vamos a hablar de la mujer que se convirtió en su reina y de cómo esa reina terminó siendo para muchos su mayor tormento. Jada Koren Pinkett nació el 18 de septiembre de 1971 en Baltimore, Maryland. Y si la infancia de Will Smith fue complicada, la de Jada fue directamente un infierno. Su madre, Adrienne Banfield Jones, tenía 17 años cuando la tuvo. 17 años. Una adolescente que no estaba preparada para ser madre y que estaba hundida en las drogas. Su padre, Robson Pinkett Jr., también estaba atrapado en las adicciones. Murió cuando Jada era muy pequeña, dejándola huérfana de padre antes de que pudiera siquiera formar un recuerdo de él. La criaron sus abuelos, que hicieron lo que pudieron, pero la calle era más poderosa que cualquier esfuerzo familiar. A los 14 años, Jada pasaba más tiempo en la calle que en la escuela. Perdió la virginidad a esa edad y comenzó a vender drogas, cocaína, crack, lo que fuera. Ella misma lo confesó después en una entrevista con Sway in the Morning de Sirius XM. Era una traficante de drogas en las calles de Baltimore. No era una chica jugando a ser mala. Era una traficante real en un barrio donde la vida valía lo que costaba una piedra de crack.
Podía perseguir a alguien con una navaja por un callejón porque le habían robado $100. Le pusieron el cañón de una pistola en la cabeza más de una vez. Vivía en múltiples mundos al mismo tiempo. Por un lado, estudiaba danza y coreografía en la Escuela de Artes de Baltimore, una institución pública para jóvenes con talento artístico. Por el otro, vendía drogas en las esquinas más peligrosas de la ciudad. Era como vivir dos vidas paralelas que en cualquier momento podían colisionar. En su libro Worthy, Giada también habló abiertamente sobre su salud mental. Confesó que fue diagnosticada con estrés postraumático agudo, trauma complejo y una personalidad disociativa. Dijo que durante años batalló contra la depresión, que cuando se acercó a los 40 años, la depresión se convirtió en algo insoportable, que llegó a contemplar el suicidio, que incluso planificó cómo hacer que pareciera un accidente, para que sus hijos no supieran que se había quitado la vida. Dijo que encontró alivio en sustancias psicodélicas de origen vegetal que le ayudaron a sentir que un velo se levantaba de sus ojos. También confesó que en algún momento de su vida fue adicta a la pornografía. Dijo que se enganchó a videos pornográficos hardcore que eran muy perturbadores. Todo esto lo reveló públicamente. Todo esto salió de su propia voz y de sus propias páginas. Jada Pinkett es muchas cosas, pero nadie puede acusarla de no ser honesta sobre su propia oscuridad. Fue en esa época turbulenta en Baltimore, en la Escuela de Artes, donde conoció a quien se convertiría en la persona más importante de su vida. No fue Will Smith, fue Tupac Shakur. Giada y Tupac se volvieron inseparables. Ella siempre lo describió como su alma gemela. Años después dijo que si las vidas pasadas existen, estaba convencida de haber compartido varias con Tupac. Intentaron besarse una vez, pero ambos dijeron que fue repugnante, que no había química física entre ellos. Su conexión era más profunda que eso. Era espiritual, emocional, de supervivencia. Dos huérfanos de la vida que se sostuvieron el uno al otro para no hundirse. Tupac incluso le propuso matrimonio desde la prisión de Rikers. Giada dijo que no. Y en 1996, Tupac fue asesinado a tiros en Las Vegas. Giada quedó devastada y esa pérdida, ese duelo que nunca terminó de procesar, va a ser fundamental para entender todo lo que ocurrió después con Will Smith. Giada conoció a Will en 1994, cuando fue a hacer una audición para el papel de novia de Will en El Príncipe de Bel-Air. No la eligieron porque era demasiado bajita para el papel, pero Will quedó fascinado con ella. En ese momento, Will estaba casado con Sheree Zampino, con quien tenía un hijo pequeño llamado Trey. Se divorciaron en 1995. Will ha dicho que el fracaso de ese matrimonio fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, porque implicaba que su hijo de 2 años iba a crecer en un hogar roto, igual que él. Para evitar que Trey presenciara peleas entre sus padres, Will se alejó. Se convirtió en un padre ausente, algo que lo perseguiría durante años. Poco después del divorcio, Will llamó a Giada y comenzaron a salir. Todo fue muy rápido. Se casaron el 1 de enero de 1997 en Baltimore, en una boda íntima. Giada estaba embarazada. De hecho, según ella misma contó en sus memorias Worthy, publicadas en 2023, no quería casarse. Se sintió presionada por la madre de Will. No quería firmar un acuerdo prenupcial porque sentía que hacerlo equivalía a aceptar que el divorcio era una posibilidad. Y dijo algo que resume toda su filosofía sobre el matrimonio. Hizo una promesa
de que nunca habría una razón para divorciarse, que superarían cualquier cosa. Una promesa que, como verás, se convirtió en una condena para los dos. En 1998 nació Jaden Christopher Smith. En 2000 nació Willow Rain Smith, y la familia Smith se presentó ante el mundo como la dinastía perfecta de Hollywood. Will era el actor más exitoso del planeta. Jada era una actriz respetada que había participado en películas como El profesor chiflado, las secuelas de Matrix y la serie Gotham. Juntos eran invencibles. Los veías en las alfombras rojas, en las portadas de las revistas, en los programas de televisión. Siempre sonrientes, siempre impecables, siempre proyectando la imagen de una familia unida y feliz, el matrimonio que todo el mundo envidiaba. Pero detrás de esa imagen, la realidad era radicalmente diferente. Los primeros rumores de crisis aparecieron en 2011, cuando varios medios publicaron que Jada estaba teniendo un romance con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, que acababa de separarse de Jennifer López. Se dijo que el propio Will los había encontrado juntos. La pareja salió a desmentirlo con un comunicado. Seguimos juntos y nuestro matrimonio está intacto. Pero los rumores no cesaron. En 2014, Jada dijo algo que sacudió a todo Hollywood. En una entrevista declaró que la clave para que su matrimonio perdurara tantos años era mantener una relación abierta. Will intentó matizar las declaraciones, diciendo que simplemente confiaban el uno en el otro y que cada uno tenía la libertad de ser quien quisiera ser. Pero la semilla estaba plantada. El mundo comenzó a preguntarse qué ocurría realmente dentro de la mansión de $56 millones de los Smith en Calabasas. En 2016, según revelaría Jada años más tarde, la pareja dejó de convivir. Simplemente dejaron de compartir vida. Estaban agotados de intentar rescatar algo que ya estaba muerto, pero no se divorciaron, no firmaron papeles, no hicieron ningún anuncio público. Simplemente siguieron apareciendo juntos en eventos, en alfombras rojas, en entrevistas, como si nada hubiera pasado. Durante 7 años, Will y Jada mantuvieron la fachada de un matrimonio que ya no existía. 7 años fingiendo ante el mundo entero. Y entonces llegó el escándalo que lo cambió todo. August Alsina. En junio de 2020, un rapero de 27 años llamado August Alsina, que era amigo del hijo de Will y Jada, Jaden, concedió una entrevista en el programa The Breakfast Club en la que soltó la bomba. Dijo que había mantenido una relación sentimental con Jada durante años, que Will estaba al tanto, que el propio Will les había dado su bendición, que se había entregado totalmente a esa relación y que se había sentido amado como nunca antes en su vida. Dijo que podría morir en ese momento sabiendo que por fin había experimentado ese amor por alguien. Un hombre de 27 años, hablando así de la esposa de uno de los actores más poderosos del mundo. Y no era un rumor, no era una especulación de la prensa rosa. Era el propio amante declarándolo públicamente con nombre y apellido, sin ningún tipo de pudor. Hay que entender el contexto. August conoció a Jada a través de Jaden. Era amigo de su hijo. Jaden lo invitó a la casa familiar y ahí, en la mansión de los Smith, en Calabasas, bajo el mismo techo donde vivían Will y sus hijos, Jada comenzó una relación con un hombre que tenía la edad de su propio hijo. Un hombre 21 años menor que ella. Un hombre que estaba atravesando problemas de salud mental y adicciones. Y Jada dijo después que todo empezó como un intento de ayudarlo, de sanarlo,
Pero las cosas evolucionaron. Y lo que comenzó como ayuda se convirtió en lo que ella llamó un enredo. Un enredo. Esa palabra se convirtió en el meme más famoso de 2020. Entanglement. Un eufemismo elegante para lo que en realidad fue una infidelidad con el amigo de su hijo. El mundo se volvió loco. Las redes sociales estallaron. Y en lugar de negarlo todo o de esconderse, Jada hizo algo que nadie esperaba. Invitó a Will a sentarse frente a ella en su programa Red Table Talk, una mesa redonda que ella conducía en Facebook Watch, y lo obligó a hablar del tema en directo ante millones de personas. Piénsalo un segundo. No fue Will quien eligió hablar de esto públicamente. Fue Jada quien lo arrastró a esa mesa y le dijo: «Vamos a hablar de esto frente a las cámaras. Vamos a desnudar nuestro matrimonio frente al mundo». Fue uno de los momentos más incómodos y humillantes de la historia de la televisión. Jada admitió que había tenido lo que ella llamó un enredo con August Alsina. Dijo que había comenzado como una amistad, que ella quería ayudarlo con su salud mental y que las cosas evolucionaron. Dijo que solo quería sentirse bien, que había pasado mucho tiempo sin sentirse bien. Y mientras decía todo esto, Will estaba ahí sentado con cara de derrota absoluta, escuchando a su esposa confesar su infidelidad en vivo y en directo. Las imágenes de Will con los ojos rojos, conteniendo las lágrimas, intentando mantener la compostura, mientras Jada describía lo bien que se había sentido con otro hombre, se hicieron virales en todo el mundo. Hubo un momento en que Will dijo algo así como: «Yo también necesitaba algo y fui a buscarlo». Y Jada lo cortó. No le dejó hablar, no le dejó dar su versión. Lo silenció frente a millones de personas. Millones de personas sintieron lástima por Will Smith y millones de personas comenzaron a odiar a Jada Pinkett. La imagen de Will sentado en esa mesa, destrozado, humillado, sin poder decir nada, mientras su esposa hablaba de su amante, se convirtió en un símbolo de la masculinidad herida en la era de las redes sociales. Los memes fueron despiadados, las burlas no paraban. Y Will Smith, el hombre que siempre sonreía, el hombre que jamás mostraba debilidad, quedó expuesto ante el mundo como un hombre al que su esposa le había sido infiel con el amigo de su hijo y que no había podido hacer nada al respecto. Pero la historia de las infidelidades no era de un solo lado. En agosto de 2016 surgieron rumores de que Will había mantenido una relación con su mejor amigo, el actor Dwayne Martin. Se dijo que Will había desembolsado alrededor de $2 millones para mantener esa supuesta relación en secreto. Will nunca confirmó ni desmintió esos rumores directamente. También se le vinculó con la modelo Heidi de la Rosa, aunque esa supuesta infidelidad tampoco fue corroborada. Y en el propio Red Table Talk, ambos admitieron haber tenido aventuras extramaritales. Will le dijo a Jada que la había hecho llorar durante 45 días consecutivos. 45 días de llanto. Eso no es una crisis matrimonial. Eso es tortura emocional. Y la cosa no se detuvo ahí. En diciembre de 2025, Jada fue demandada por un hombre llamado Bilal Salam, que había sido uno de los mejores amigos de Will Smith durante años. La demanda era por $3 millones. Salam acusó a Jada de haberlo amenazado de muerte. Según los documentos legales, Jada le dijo a Salam en el vestíbulo de un cine en Calabasas, en septiembre de 2021, durante la fiesta privada del cumpleaños de Will, que si seguía ventilando los asuntos personales de la familia, terminaría desapareciendo o recibiendo una bala.
Salam afirmó que se le exigió realizar actividades que él consideraba ilegales, poco éticas o moralmente cuestionables, que su conciencia no le permitía involucrarse en ningún encubrimiento ni en ninguna campaña de relaciones públicas engañosas. Según él, el actor Duane Martin, el mismo Duane Martin que había sido vinculado sentimentalmente con Will, le habría dicho a Salam que tendría serios problemas con Jada si se negaba a cooperar. Salam también declaró que recibió más amenazas cuando los Smith se enteraron de que estaba escribiendo unas memorias sobre el tiempo que pasó junto a ellos. Según él, se orquestó una campaña de represalia y difamación en su contra. La demanda sigue abierta y ambas partes han avivado el fuego con declaraciones en distintos podcasts. Este caso es revelador porque muestra algo que mucha gente sospechaba: que detrás de la fachada de transparencia y honestidad que los Smith proyectaban en Red Table Talk, había un equipo trabajando activamente para controlar la narrativa, silenciar a quienes sabían demasiado y proteger la imagen de la familia a cualquier precio. La ironía es que la familia que se presentaba como la más abierta y honesta de Hollywood era, según estas acusaciones, una de las más agresivas a la hora de ocultar sus secretos. Y mientras los padres se destruían mutuamente, mientras amenazaban a amigos, mientras ventilaban sus trapos sucios en programas de televisión, los hijos crecían en medio de ese caos. Imagínate ser Jaden Smith a los 15 años. Tu madre acaba de confesar en televisión que le fue infiel a tu padre con un amigo tuyo. Tu padre está emocionalmente destrozado. Tu familia es noticia en todo el mundo. Cada vez que abres el teléfono, ves memes burlándose de tus padres. Cada vez que sales a la calle, alguien te reconoce y te pregunta por el matrimonio abierto de tus papás. Imagínate crecer así. Imagínate que esa es tu normalidad. Jaden Smith nació el 8 de julio de 1998 en Malibú, California. Desde que abrió los ojos, vivió rodeado de fama, dinero y cámaras. No tuvo una infancia ordinaria. No fue a una escuela normal. No tuvo amigos normales. Fue educado en casa por sus padres, lo que significaba que su mundo entero giraba alrededor de la burbuja de los Smith. A los 8 años, protagonizó junto a su padre la película En busca de la felicidad. Fue un éxito enorme. Jaden se ganó el corazón del mundo entero interpretando al hijo de un hombre que lucha por salir de la pobreza. La ironía de que un niño multimillonario de Hollywood interpretara a un niño pobre no se le escapó a nadie, pero la actuación fue tan buena que nadie se quejó. En 2010, Jaden protagonizó Karate Kid junto a Jackie Chan. Otro éxito. Todo parecía indicar que Jaden Smith iba a seguir los pasos de su padre y convertirse en una estrella de primera magnitud. Pero entonces llegó la catástrofe que casi destruye la relación entre padre e hijo. En 2013, Will y Jaden protagonizaron juntos After Earth, una película de ciencia ficción dirigida por M. Night Shyamalan. El fracaso fue monumental. La crítica la destrozó. El público la ignoró. Y lo peor de todo es que la prensa y los fans fueron increíblemente crueles con Jaden. Lo culparon a él del fracaso. Dijeron cosas tan horrendas que Will se negó a repetirlas en su libro. Y Jaden, que tenía 15 años y que había hecho fielmente todo lo que su padre le había indicado, recibió todo el golpe. Will escribió en sus memorias que Jaden se sintió traicionado, engañado, y que perdió la confianza en su liderazgo como padre. El fracaso de After Earth hizo que Jaden tomara una decisión que destrozó el corazón de Will Smith. Solicitó la emancipación. Con 15 años de edad,
Jaden Smith le dijo a sus padres que quería ser legalmente emancipado, que quería separarse de ellos, que quería tomar sus propias decisiones, elegir sus propios proyectos, vivir su propia vida lejos del control de Will Smith. Jada habló de ese momento en Red Table Talk y dijo que fue uno de los días más desgarradores de su vida. Will escribió que su corazón quedó destrozado, que sentía que había dañado a su propio hijo. Finalmente, Jaden decidió no continuar con la emancipación, pero el daño estaba hecho. La confianza entre padre e hijo se había fracturado. Jaden se alejó del cine y se volcó en la música. Sacó 2 álbumes. Se convirtió en un icono de moda con un estilo extravagante que desafiaba las normas de género, pero también comenzó a mostrar señales preocupantes. Adoptó una dieta vegana estricta que lo llevó a un deterioro físico alarmante. Perdió peso de forma drástica. Tenía ojeras profundas, la piel ceniza, debilidad extrema. Fue hospitalizado. Will intervino y lo convenció de buscar atención médica. Le diagnosticaron un desequilibrio nutricional grave. La gente le decía en la calle que se veía desnutrido. Le ofrecían comida. Jaden ha hablado abiertamente sobre la soledad que siente. En una entrevista con la revista Spin, dijo algo que lo resume todo. Lo que realmente me inspira es la tristeza y la soledad. ¿Por qué? Porque de ahí surge mi música. Y en otra entrevista confesó: trato de encajar todo el rato. El hijo de uno de los hombres más célebres del mundo, criado en una mansión de $56 millones, rodeado de lujo y privilegio, diciendo que se siente solo y que trata de encajar. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que es crecer siendo un Smith. Willow Smith, la hija menor nacida en 2000, también ha hablado sobre el coste de pertenecer a esta familia. Dijo que crecer en el centro de atención fue absolutamente insoportable y terrible. Willow se hizo famosa a los 10 años con la canción Whip My Hair, pero después de ese éxito inicial, se alejó de la música mainstream y se adentró en un camino más alternativo. Ha hablado de su interés en el poliamor, en la espiritualidad no convencional, en la fluidez de género. Según reportes, siente un profundo resentimiento hacia su padre por todo lo que ha ocurrido en la familia. Y aunque está molesta con su madre por ventilar los secretos familiares en público, siempre toma el lado de Jada. Y luego está Trey, el hijo mayor de Will con Sheree Zampino, el hijo que creció con un padre ausente que se distanció de él para evitar peleas con su exesposa. Will ha reconocido públicamente que fue un padre terrible con Trey durante años, que la culpa de su primer divorcio lo llevó a alejarse de su propio hijo. La reconciliación entre ambos ha sido lenta y dolorosa. En 2018, Will publicó un mensaje en redes sociales en el que revelaba que su relación con Trey había sido complicada durante años. Ahora llegamos al momento que lo cambió todo. La noche del 27 de marzo de 2022, la edición de los premios Oscar. Will Smith estaba nominado al Oscar al mejor actor por su interpretación de Richard Williams en El Método Williams. Era su tercera nominación. Las 2 anteriores las había perdido, pero esta vez las apuestas lo señalaban como favorito. Esta vez, después de más de 30 años de trayectoria, Will Smith por fin iba a ganar la estatuilla dorada. La noche perfecta, el momento que había soñado desde que era un niño en Filadelfia, viendo a su padre golpear a su madre. Toda su vida había sido una carrera hacia ese instante, hacia esa validación, hacia ese aplauso, hacia la prueba definitiva de que el niño cobarde que no defendió a su madre
se había convertido en el hombre más grande de Hollywood. El comediante Chris Rock estaba en el escenario presentando el premio al mejor documental. Rock era un viejo conocido de los Smith. En 2016, cuando Giada lideró el boicot a los Oscar por la falta de nominados afroamericanos, Chris Rock era el presentador de la ceremonia y había hecho chistes sobre Giada en su monólogo de apertura, comparando su boicot con algo absurdo. Ya había tensión previa entre ellos, y esa noche Rock volvió a apuntar hacia Giada. Mientras presentaba a los nominados al documental, Rock comenzó a hacer chistes sobre los asistentes. Bromeó sobre Javier Bardem y Penélope Cruz, y luego miró hacia donde estaban sentados Will y Giada, cerca del escenario, y soltó una broma sobre la cabeza rapada de Giada, comparándola con el personaje de Demi Moore en la película G.I. Jane, una broma sobre una mujer que se rapa la cabeza voluntariamente, excepto que Giada no se rapó la cabeza voluntariamente. Giada padece alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello, una enfermedad que ella misma había hecho pública en su programa, hablando abiertamente sobre el dolor y la vergüenza que le causaba perder el pelo. Y Rock se burlaba de eso. Lo que ocurrió en los siguientes 10 segundos cambió la historia de los Oscar para siempre. En las imágenes que fueron analizadas fotograma a fotograma por millones de personas en todo el mundo, se puede ver que al principio Will esbozó una sonrisa forzada, casi automática. La sonrisa del hombre que lleva 30 años sonriendo por reflejo. Pero cuando giró a su izquierda y vio la expresión de disgusto en el rostro de Giada, algo cambió en su cara. La sonrisa desapareció, la mandíbula se tensó y Will Smith se levantó de su asiento. Caminó hacia el escenario con paso firme, decidido, como si estuviera programado. Chris Rock lo vio acercarse y sonrió pensando que era parte del espectáculo. Y sin pronunciar una sola palabra, Will Smith le dio una bofetada abierta en la cara a Chris Rock. El sonido del golpe retumbó en el Dolby Theater. Rock se tambaleó, se llevó la mano a la mejilla, se quedó atónito. El público se quedó en silencio absoluto. Muchos creyeron que era un acto preparado, un sketch cómico entre dos profesionales del entretenimiento. Pero cuando Will regresó a su asiento y le gritó 2 veces a Rock, con la voz cargada de rabia, que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su maldita boca, todos comprendieron que era real. Kevin Hart, que esperaba fuera del escenario para presentar el siguiente premio, dijo: «Eso fue real». El audio de los gritos de Will fue censurado en muchos países. El público estaba paralizado. Algunos actores se miraban entre sí sin saber qué hacer. Denzel Washington se acercó a Will durante una pausa comercial y le susurró algo al oído que nadie más escuchó. Bradley Cooper fue visto abrazando a Will, aparentemente intentando calmarlo. Tyler Perry también se acercó. Lo que sucedió después fue surrealista. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. Nadie sacó a Will del evento. Nadie lo escoltó fuera del teatro. Nadie le pidió que se marchara. Los productores del show se quedaron paralizados sin saber cómo reaccionar. Y menos de 1 hora después, Will Smith subió al escenario a recoger el Oscar al mejor actor por El método Williams. Se colocó frente al micrófono, con los ojos llenos de lágrimas, y ofreció un discurso confuso, emocional, casi incoherente, en el que se comparó con Richard Williams y habló sobre proteger a su familia. Dijo que el amor te lleva a hacer locuras. Se disculpó con la Academia y con los demás nominados,
pero no se disculpó con Chris Rock. Al día siguiente publicó una disculpa en redes sociales. Después, se supo que también se acercó al productor del programa, Will Packer, a la mañana siguiente para disculparse y expresar su vergüenza. Las consecuencias fueron devastadoras e inmediatas. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le impuso un veto de 10 años. Eso significa que Will Smith no puede asistir a ningún evento organizado por la Academia hasta 2032. Ni a los Oscar, ni a las cenas, ni a las proyecciones especiales, ni a nada. Will, además, renunció voluntariamente a su membresía en la Academia antes de que pudieran expulsarlo. Varios proyectos que tenía en marcha se cancelaron o se pusieron en pausa indefinida. La cuarta entrega de Bad Boys, que ya tenía 40 páginas de guión escritas y estaba en desarrollo activo con Sony, se congeló. Netflix canceló Fast and Loose, una película que Will iba a protagonizar. Apple Plus tenía Emancipation, una película sobre la esclavitud que estaba en postproducción y no sabía si estrenarla o enterrarla. La secuela de Soy Leyenda, que iba a hacer con Michael B. Jordan, quedó en el limbo. Hollywood le dio la espalda de la noche a la mañana. Las marcas se alejaron. Los productores dejaron de llamar. Los agentes no sabían qué hacer con él. Y Chris Rock, por su parte, convirtió el incidente en material para su carrera. Inició una gira de monólogos llamada Ego Death Tour, que se agotó en todas las ciudades. En una sola noche, vendió más entradas que en todo el mes anterior. Los precios de reventa se dispararon. Rock habló del incidente en sus shows, aunque al principio dijo que todavía estaba procesándolo. Según fuentes cercanas, Rock sufrió estrés postraumático como consecuencia del golpe. Y según reportes de principios de 2025, Rock seguía sin perdonar a Will. Sentía que el incidente había definido su carrera de una manera que no deseaba, que cada vez que lo mencionaban en los medios era en relación con la bofetada y no con sus 30 años de trabajo como comediante. Por su parte, fuentes cercanas a Will aseguraban que él tampoco había perdonado a Rock, que sentía que el comediante había arruinado la noche más importante de su vida profesional con un chiste de mal gusto sobre la enfermedad de su esposa. Dos hombres atrapados en un resentimiento mutuo del que ninguno parece dispuesto a salir. Los memes se multiplicaron por miles. Las burlas no paraban. El debate se polarizó entre quienes defendían a Will por proteger a su esposa y quienes lo condenaban por agredir a un comediante por un chiste. Hubo análisis psicológicos, debates televisivos, artículos de opinión, podcasts enteros dedicados a los 10 segundos de la bofetada. Se escribieron más palabras sobre ese golpe que sobre algunas guerras. Y lo más triste de todo es que Will Smith, el hombre que había soñado toda su vida con ganar un Oscar, el hombre que había trabajado durante más de 30 años para ese momento, se convirtió en una nota al pie de página en su propia noche de triunfo. Cuando la gente habla de los Oscar 2022, nadie habla de la película, nadie habla de la actuación, nadie habla del discurso. Solo hablan de la bofetada. El momento más grande de su carrera quedó para siempre manchado por los 10 peores segundos de su vida. Pero lo más revelador fue lo que ocurrió dentro de la familia. Jada contó en su libro que cuando vio a Will subir al escenario, se quedó en shock, porque hacía mucho tiempo que no se consideraban esposo y esposa. Estaban separados desde 2016. Ya ni siquiera convivían. Y sin embargo, ahí estaba Will, golpeando a un hombre frente al mundo entero para defender el honor de una mujer
que ya no era su esposa en ningún sentido real. Algunos lo vieron como un acto de amor, otros lo vieron como un acto de desesperación, y muchos lo vieron como un acto de locura, alimentado por décadas de frustración, humillación y dolor contenido. Después de la bofetada, Will se encerró, apagó todo, se alejó del mundo durante meses. Dijo que viajó, que hizo trabajo interior, que tuvo que enfrentar un nivel de desaprobación que nunca había experimentado en su vida. Confesó que tenía una adicción a la aprobación de los demás y que tuvo que desmantelarla. Fue, según sus propias palabras, brutal. Y como si todo eso no fuera suficiente, en 2024 estalló el escándalo de Diddy Combs. Sean Combs, el magnate del hip hop conocido como P. Diddy o Puff Daddy, fue arrestado el 23 de septiembre de 2024 por cargos de tráfico sexual, crimen organizado, conspiración y transporte para participar en prostitución. Lo que se destapó fue un horror que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento. Las investigaciones revelaron que durante décadas, Diddy había organizado fiestas privadas llamadas White Parties, donde los invitados, todos famosos de primera línea, vestían de blanco. Hasta ahí todo parecía normal, una excentricidad más de un multimillonario del hip hop. Pero detrás de la fachada de glamour se ocultaban los llamados freak-offs, sesiones donde presuntamente se obligaba a mujeres y hombres, muchas veces bajo los efectos de drogas, a participar en actos sexuales que eran grabados en video. Se encontraron más de 1000 productos de aceite de bebé en sus mansiones durante los allanamientos. Las denuncias incluían violaciones grupales, abuso de menores y extorsión. Y cuando las investigaciones comenzaron a destapar los horrores que ocurrían en esas fiestas, el nombre de Will Smith apareció en todas las redes sociales. Se filtraron fotos de Will en una de las White Parties en 2004, donde se veía a mujeres desnudas siendo usadas como bandejas humanas con frutas y fondue colocadas alrededor de sus cuerpos para que los invitados comieran directamente de ellas. Will aparecía en las fotos de esa misma noche junto a otras celebridades como Owen Wilson y Bruce Willis, aparentemente disfrutando de la fiesta sin inmutarse por lo que sucedía a su alrededor. Las redes sociales se incendiaron, pero lo más perturbador fue lo que ocurrió con Jaden. Se viralizaron videos de Will besando a Jaden en la boca de una manera que muchos consideraron inapropiada. En las imágenes, Will aparece agarrando la cara del pequeño Jaden para después darle un beso en los labios. Circularon rumores en redes sociales, generados por cuentas anónimas y amplificados por millones de usuarios, de que Jaden habría sido llevado a una de las fiestas de Diddy cuando era niño y que habría sido drogado. Se difundieron supuestas declaraciones de Jaden acusando a su padre de haberlo entregado a Diddy. Pero hay que ser muy claros aquí. No existen pruebas verificadas de que Jaden Smith haya realizado esas declaraciones en ningún momento. Ningún medio serio ha podido confirmar esas afirmaciones. Son rumores de Internet que se propagaron como un incendio en un contexto donde cualquier nombre asociado con Diddy se convertía automáticamente en sospechoso. La desinformación se mezcló con hechos reales de una manera tan caótica que era casi imposible distinguir la verdad de la mentira. Lo que sí es un hecho es que Will Smith y Diddy Combs se conocían. Eran parte del mismo círculo de celebridades afroamericanas de primer nivel en Hollywood. Es prácticamente imposible ser una estrella negra en la industria del entretenimiento estadounidense
durante los años 90 y 2000 sin haberse cruzado con Didi en algún evento, fiesta o ceremonia de premios. Pero de ahí a ser cómplice de los crímenes que se le imputan hay un abismo enorme. Will salió a desmentirlo todo en un concierto en el Observatory North Park de San Diego en diciembre de 2024. Dijo: «No tengo nada que ver con Puffy. Paren todos esos memes, paren toda esa basura. No he estado cerca de ese hombre. No hice ninguna de esas estupideces. Fue tajante, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. En la era de las redes sociales, los rumores viajan más rápido que la verdad». En 2023, Jada publicó sus memorias Worthy, que en español significa digna o merecedora. Y fue en ese libro donde reveló públicamente que llevaban separados desde 2016, que nunca contemplaron el divorcio formal, pero que ya no eran pareja en ningún sentido, que en los Oscar de 2022 estaban ahí juntos, no como esposos, sino como familia, que Will la había hecho sentir infeliz durante años, que ella había luchado contra la depresión, contra pensamientos suicidas, contra el estrés postraumático de su infancia, que había considerado quitarse la vida y que incluso había planeado cómo hacer que pareciera un accidente. Las revelaciones del libro generaron reacciones encontradas. Muchos criticaron a Jada por humillar públicamente a Will una vez más. Otros la aplaudieron por su valentía. Según reportes del Daily Mail, Jaden y Willow estaban enormemente aliviados de que la verdad sobre sus padres finalmente saliera a la luz. Durante años se habían visto obligados a aparentar que sus padres tenían un matrimonio perfecto, y esa farsa les generaba un estrés enorme. Por fin podían dejar de fingir. Pero Will también contó su versión de la historia. En su libro, publicado 2 años antes que el de Jada, habló de algo que muy pocos conocían. Contó que en 2011, durante su separación temporal de Jada, cayó en un vacío existencial tan profundo que viajó a Perú. Ahí conoció a un chamán que lo introdujo a la ayahuasca, una sustancia psicodélica que consumió durante 2 años. También tuvo un grave problema con el alcohol. Vivió un periodo de autodestrucción del que logró salir, según él, gracias a un profundo proceso de introspección espiritual. Cuando regresó, él y Jada intentaron reconstruir la relación, pero nunca lo lograron realmente. Modificaron las reglas del juego, abrieron el matrimonio, probaron el poliamor, pero nada funcionó. Y en 2016 simplemente dejaron de intentarlo. A pesar de todo, los Smith se niegan a divorciarse. Jada lo ha dicho con claridad. Hizo una promesa de que nunca habría una razón para divorciarse, y no es capaz de romperla. Will ha dicho que la ama profundamente y que están intentando descubrir qué significa eso para ellos. En septiembre de 2025 fueron fotografiados juntos, cenando en Nobu, uno de los restaurantes más exclusivos de Los Ángeles, saliendo del lugar sonrientes y subiéndose a un Lamborghini blanco. La imagen perfecta de una pareja que no es pareja, pero que tampoco está dispuesta a soltarse el uno al otro. En 2025, Will Smith mostró señales claras de recuperación profesional. Lanzó su primer álbum de rap en 20 años titulado Based on a True Story, donde aborda directamente la bofetada, su matrimonio y su cancelación. El álbum abre con una canción llamada Int Barbershop Day, que simula una conversación en una barbería, donde distintas voces comentan sobre él. Una voz dice: Will Smith está cancelado. Otra dice: ganó el Oscar, pero lo tuvo que devolver. Y sabes que solo le obligaron porque es negro. Aunque en realidad Will nunca tuvo que devolver la estatuilla. Eso es lo que la gente de la calle cree.
Otra voz hace referencia directa a la bofetada. Él y Giada están locos, chica. Mejor no menciones el nombre de su esposa. Will no evita nada en este álbum, lo enfrenta todo de frente. Y eso, hay que reconocerlo, requiere agallas. Bad Boys, Ride or Die, la cuarta entrega de la franquicia que finalmente se realizó, a pesar de todos los retrasos y las cancelaciones, se estrenó y recaudó $400 millones en taquilla mundial. Fue la prueba de que el público todavía quería ver a Will Smith en la pantalla, que la cancelación tenía un límite, que la gente estaba dispuesta a separar al artista de sus errores personales, al menos cuando se trataba de una franquicia de acción que les apasionaba. Y Paramount anunció un acuerdo de primera opción con Westbrook, la productora de Will Smith, para desarrollar nuevas franquicias cinematográficas. La primera película bajo este acuerdo se llamará Sugar Bandits, basada en una novela sobre un veterano de Irak y un grupo de exmilitares que interceptan operaciones de narcotráfico. Will Smith estaba oficialmente de regreso en Hollywood. 3 años después de la bofetada, la industria que lo había rechazado le volvía a abrir las puertas. Suscríbete al canal Detrás de la Fama y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias. Pero el regreso no ha estado exento de tropiezos. En febrero de 2025, durante la ceremonia de premios Lo Nuestro en Miami, Will protagonizó otro momento viral cuando compartió escenario con la cantante española India Martínez para interpretar la canción First Love. La actuación incluyó abrazos, contacto físico cercano y una química que muchos consideraron excesiva para 2 personas que supuestamente acababan de conocerse. Las redes sociales volvieron a encenderse. Las comparaciones con la bofetada de los Oscar fueron inevitables, y Giada, una vez más, quedó en una posición incómoda. Semanas después, Will publicó una foto familiar en la que aparecía junto a Giada, sus hijos Jaden y Willow, su exesposa Sherry Zampino y su hijo mayor Trey, todos posando juntos en una terraza. Un mensaje claro de unidad familiar, sea un intento de controlar la narrativa una vez más, o de demostrarle al mundo que los Smith siguen siendo una familia, pase lo que pase. Pero el Will Smith que regresó no es el mismo que se fue. El hombre de la sonrisa eterna ahora rapea sobre sus demonios, sobre su cancelación, sobre el dolor que lo llevó a golpear a alguien frente al mundo entero. En su álbum hay una canción que simula una conversación en una barbería, donde la gente dice cosas como «Will está cancelado», o «Ganó el Oscar pero lo tuvo que devolver», o «Él y Giada están locos, chica». Will no esquiva nada, lo enfrenta todo, y eso hay que reconocerlo. Requiere una valentía que muy pocas celebridades poseen. La historia de los Smith es, en última instancia, la historia de una familia que tenía todo y que no tenía nada al mismo tiempo. Tenían dinero, fama, talento, belleza y poder, pero no tenían paz, no tenían estabilidad emocional, no tenían honestidad, no tenían un hogar donde los niños pudieran crecer sin el peso de las cámaras, sin la presión de ser perfectos, sin la obligación de fingir felicidad para sostener una imagen pública que no se correspondía con la realidad. Tenían una mansión de $56 millones en Calabasas, pero no tenían un hogar. Tenían 4 premios Grammy y un Oscar, pero no tenían paz interior. Tenían millones de seguidores en redes sociales, pero estaban profundamente solos. Lo más fascinante y lo más triste de la historia de los Smith es que son personas inteligentes, talentosas y conscientes de sus problemas. No son ignorantes, no son ingenuos.
Will escribió unas memorias brutalmente honestas, donde analiza sus traumas con una lucidez impresionante. Jada creó un programa de televisión donde hablaba abiertamente de salud mental, de adicciones, de infidelidad, de depresión. Los dos saben exactamente lo que está mal. Los dos pueden articular con precisión clínica los patrones destructivos de su relación. Pero saberlo no es lo mismo que solucionarlo. El conocimiento no cura, la conciencia no sana. Puedes entender perfectamente por qué estás roto y seguir estando roto. Puedes escribir un libro analizando tus traumas infantiles y al día siguiente darle una bofetada a alguien en directo porque no pudiste controlar la rabia que esos traumas generaron. Will Smith creció viendo a su padre golpear a su madre y se prometió a sí mismo que nunca sería como él. Y en cierto sentido, cumplió esa promesa. Nunca le pegó a Jada. Pero la violencia no siempre es física.